Bienvenidos a un nuevo programa Dejando Huellas de Jesús. Hoy tenemos el honor de recibir a un invitado muy especial. Él es predicador católico nuestro y a la vez internacional. Tiene la bendición de llevar la palabra de Dios a través de las fronteras y nos va a contar su testimonio y además hablar de muchas cosas muy interesantes. Quédate con nosotros, después de la pausa te contamos más del señor José Tomás Martínez. Yo vine a este mundo a dejar huella. El que deja huella es el que se atreve a vivir la vida diferente, a ser diferente, a caminar con la frente siempre en alto y ser tremendamente generoso y entender que la única misión en la vida es vivir amando. Bienvenido, señor José Tomás, a Dejando Huellas de Jesús. Muchas gracias, Viviana, por la invitación. Estamos aquí para poder compartir con toda la teleaudiencia lo que el Señor ha hecho por nosotros. Señor José, ¿podría compartir su testimonio con la teleaudiencia de Dejando Huellas de Jesús? Viviana, hace mucho tiempo, cuando tenía 20 años, empezó mi historia de querer salir de mi país, querer viajar. Yo crecí en una familia católica, mis padres siempre me inculcaron ir a misa y cumplir con los preceptos, con los mandamientos de Dios. Pero cuando llegó mi mayoría de edad, yo viajé a Inglaterra, estuve un año, viajé por toda Europa como mochilero. Volví unos años a Paraguay y luego volví a viajar a Estados Unidos. Viví 2 años en Miami, una ciudad playera, una ciudad que no duerme. Y de a poco fui apartándome de Dios. Me fui olvidando de todas las enseñanzas de mis padres, de lo que me enseñaron también dentro de la Iglesia Católica. Fui un hombre inquieto siempre y recuerdo que un día le pedí al Señor, como soy de familia humilde, no tenía dinero como para pegarme el lujo de viajar, le decía a Dios, Señor, yo quiero viajar por todo el mundo y cuando me des eso, yo te prometo que te voy a servir. Yo no tomé muy en serio, pero dije por las dudas si el Señor me escucha. Y sin embargo, Dios escuchó también mi compromiso. Sin embargo, me olvidé yo de lo que había prometido después de un par de años cuando ya anduve viajando por Asia, fui 4 veces a China, conocí bastantes países. Me casé y vinieron los problemas. Yo ya estaba acostumbrado a vivir la noche, a ir a discotecas, me encantaba bailar. Aprendí a bailar con los centroamericanos en Miami, entonces mi pasión era el baile, me gustaban las artes marciales, estuve practicando taekwondo, arte marcial coreano, porque me dijeron que eso iba a calmar mi sed de violencia. Sin embargo, nunca paró mi sed de violencia, las ganas que tenía de ir a bailar a las discotecas. Y en ese tiempo me casé con una mujer muy buena, Marta, que me dio 2 hijos. Y muy pronto, apenas a los 1 año, 2 años de haberme casado, empezaron los problemas porque yo quería vivir como soltero. Y un día ella me dijo, si tanto quieres vivir como soltero, ¿por qué no te vas de la casa? Y en ese tiempo yo dije, bueno, voy a aprovechar, voy a farrear como quiero farrear. Me fui a la casa de mis padres y un día, una de esas noches, a la vuelta, me quedé pensando, mirando el techo de mi casa
y me decía a mí mismo, ¿qué estoy haciendo? Le estoy pidiendo a mi esposa, a mi hija, cuando eso tenía una sola hija de 2, 3 años. Y eso para mí fue como el hijo pródigo que empezó a darse cuenta que estaba comiendo comida de cerdo, lejos de la casa del padre. Y fue tocándome Dios el corazón. Al día siguiente mi señora me llamó por teléfono y me dijo, si quieres salvar tu matrimonio, si le amas a tu hija, vamos a pedir ayuda. Yo le pregunté dónde. Ella me dijo, vamos y vas a enterarte. Acepté la invitación porque la noche anterior ya Dios me estaba tocando el corazón, me estaba dando a entender que yo estaba por perder a mi familia por culpa de mi vicio, por culpa de mis malos hábitos. Entonces acepté, fui a un grupo de oración de la Renovación Carismática. Llegamos con ella y pensaba yo dentro mío, menos mal aquí nadie me conoce. Pero sin embargo ya todos me conocían porque mi señora les pidió oración. Yo veía que algunas señoras de edad ya me querían derramar agua bendita para ver si no me convertía, porque eso es lo que la gente piensa, que por entrar en la iglesia uno ya se convierte. Y sin embargo es todo un proceso de entrega a Dios, de predisposición. Y el Señor fue actuando de a poco. Pasó casi 6 meses sin que haya un cambio radical en mi vida. Yo le suplicaba al Señor que me cambie. Y así como San Agustín, escuchaba una voz interior que me decía, pero que no sea hoy. Y así fue pasando los días hasta que 3 personas de la Renovación Carismática me invitaron para ir a orar por una señora que intentó suicidarse 4 veces. Y me pidieron ir de chofer. Entonces acepté, ya que solo iba de chofer. Por el camino, los hombres de Dios hablaban de la Biblia como algo tan real, algo tan actual. Dios me estaba hablando a través de esas personas muy humildes. Algunos de ellos me dijeron que ni siquiera terminaron la primaria, pero había una sabiduría impresionante. Conocían la palabra de Dios y a la vez aplicaban a la realidad. Me hablaban de un Dios bueno, de un Dios amigo, de un Dios cercano, de un Dios providente. Y para mí Dios era el Dios de Israel, el Dios de hace 2000 años, un Dios que a veces ni se entera lo que está ocurriendo por aquí. Y se me fueron destapando mis oídos de la fe. Cuando llegamos al lugar, en un pueblo llamado Isla Pucú, que queda como a 10 kilómetros de Eusebio Ayala. ¿Y por qué cuento esto? Porque después le voy a compartir lo grande que es la fe en Dios y en la Virgen María, especialmente cuando se trata de los padres, que tenemos que transmitir esa fe a nuestros hijos. Llegamos allá y la señora nos recibió con la familia, estaba totalmente dopada por medicamentos psiquiátricos. Le pusieron en el medio de la sala y yo me puse cerca de la puerta, dije cualquier cosa y salgo corriendo de acá porque yo no sabía qué podía suceder. Yo me fui solamente de chofer, no tenía que haber estado ni siquiera en la habitación. Cerré mis ojos y en el momento en que ellos invocaron al Espíritu Santo, yo escuché una voz interior que me decía, yo te amo, no me importa tu pasado, me importa tu corazón. Y fue tan clara esa voz, tan dulce, que me puse a llorar en medio de la oración y todos estos hermanos de la Renovación que estaban rezando por la señora, le imponían las manos, le dejaron a ella y se acercaron a mí para imponerme las manos. Más tarde yo me enteré que uno de ellos dijo, ya cayó el pez gordo. Yo era el pez gordo y no sabía. Pero fue una sensación de alegría. Me di cuenta que el amor de Dios era tan grande que no se fijaba en mi pecado, no se fijaba en mi pasado, se fijaba en mi corazón, este corazón que estaba inquieto, como decía San Agustín, Señor, tú nos hiciste para ti, e inquieto está nuestro corazón hasta que descanse en ti. Yo sentía que Dios me estaba dando el descanso, yo sentía que Dios me decía, te amo como papá. Y después de la oración que ellos me hicieron, fuimos de regreso a casa. Yo lloré 3 días y 3 noches porque me sentía amado por un Dios a quien yo le temía por mis pecados. Tal vez huí de la iglesia porque tenía miedo que Dios
me reprenda, que Dios me castigue. Sin embargo, Dios me recibió con la frase, yo te amo. No me importa tu pasado, me importa tu corazón. ¿Cuántas veces huimos de la presencia de Dios porque tenemos miedo a ser juzgados por Él? Pero ese amor que Él transmite es mucho más grande que su justicia. Eso no significa que Dios no haga justicia, pero con el amor Él nos ayuda a cambiar de vida. Y recuerdo que un día cuando volvía a la madrugada, le encontré como a las 3 de la madrugada a mi mamá anciana, con el rosario en la mano. Y yo le dije, mamá, ¿qué estás haciendo? Y ella me miró y con cara de tristeza me dijo, mi hijo, estoy rezando por vos, para que un día Dios también te eche de tu caballo, así como le echó a San Pablo. Y como yo era un tipo vanidoso, orgulloso, le dije, mamá, a mí no me va a echar de mi caballo porque yo no tengo ningún caballo. Y para que se den cuenta, después de 3 meses, cuando ya me di cuenta que Dios fue tocando mi corazón, fue cambiando mis hábitos, mis actitudes, hubo como una conversión radical en mi vida, recordé que la oración de mi mamá me llevó a un encuentro fuerte con el Señor en el pueblo donde ella nació. Ixlapucú es un pueblito de la cordillera donde mi mamá había nacido. Y Dios me estaba diciendo, escuché la oración de tu mamá, no fue en vano, con la intercesión de la Virgen María. Por eso siempre le digo a las madres que no se cansen de rezar por sus hijos. Por más de que tengas un hijo drogadicto, por más de que tengas un hijo entregado al alcohol o a cualquier vicio, no te canses de rezar. Dios siempre está esperando nuestro corazón, un corazón abierto que se da, porque el Señor es tan amoroso y con una frase del yo te amo es suficiente para dejar huellas en tu vida, en tu corazón y en toda la historia, en la historia de muchas personas. Dios te ama profundamente y por eso yo estoy aquí para compartir contigo este testimonio del amor de Dios. En breves minutos ya volvemos con más Dejando Huellas de Jesús. Dejando huellas, dejando huellas, dejando huellas. Y aunque no te vea, te puedo sentir. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu
es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. ¿Cómo fueron sus pasos posteriormente en ese camino de servicio al Señor? Lo primero que me percaté es la necesidad de servir. Mi familia se dio cuenta que hubo un cambio radical en mi vida. Me enamoré de la palabra de Dios. Me pasaba hasta la madrugada rezando y leyendo la Biblia. Recuerdo que un día mi señora se despertó y me vio leyendo la Biblia a las 3 de la madrugada y me dijo, ¿qué te pasa? Le respondí, Dios me habla, Dios me está diciendo muchas cosas. Y ella me miró como diciendo, ¿y nunca te diste cuenta? Sonrió y volvió a dormir. Yo con el tiempo dije, por algo Dios me está cambiando la vida. Tengo que contarle al mundo lo que Él hizo por mí. En ese tiempo la Renovación Carismática tenía varios grupos de oración y recuerdo que me invitaron para ir a dar mi testimonio en el Mercado 4, en medio de la gente. La primera vez sentí un poco de temor porque mi pasado no era muy bueno, que digamos. Yo viví lo que el mundo te ofrece y nunca me hizo feliz hasta que el Señor tocó mi vida. Yo tenía que testimoniar todo eso. Tenía miedo hasta que se oró por mí, me impusieron las manos, pidieron al Espíritu Santo que me dé palabras de sabiduría. Y recuerdo que en ese momento me vino a la mente lo que Jesús le dijo a la mujer adúltera. ¿Quién te ha condenado? Nadie, yo tampoco. Eso me dio bastante ánimo, coraje, valentía para hablar con mucha soltura de lo que Dios hizo en mi vida. Y desde ese momento empezaron a invitarme a varios lugares, a las capillas, a las parroquias. De a poco me di cuenta que tenía que formarme espiritualmente, doctrinalmente. Y me pasé leyendo libros. Me siento como un autodidacta porque no hice muchos cursos elevados de catequesis ni de predicación, pero empecé a leer todos los libros que se me acercaban. Sentí que Dios me dio un amor especial hacia la lectura, hacia los documentos pontificios, hacia la palabra de Dios, el catecismo católico, y eso me llevó a desarrollar algunos temas muy importantes. En una ocasión, ya cuando estaba como dirigente de la Renovación, estuve en varios cargos, fui coordinador arquidiocesano, fui coordinador nacional de la Renovación, estuve como secretario ejecutivo de laicos por 2 periodos ante la conferencia episcopal, y en ese proceso de servicio en la iglesia, tuve la gracia de Dios de encontrarme con algunos chicos que estaban metidos en el satanismo, y tuve un encuentro muy fuerte con un joven de 19 años que había pactado con el diablo, estuvo en misas negras. Él me confesó que incluso llegaban a realizar orgías, comían carnes de muertos, profanaban tumbas. Era una década donde el satanismo estaba en su apogeo y él me decía que él nunca más se iba a liberar por todos los pactos que hizo porque le entregó ya su alma al diablo.
Y sin embargo, le convencimos a que deje que un sacerdote y nosotros oráramos por él. Y así fue, y este muchacho, después de 20, 30 minutos de estar gritando como un animal, con una fuerza extraordinaria, se liberó, se despertó y no sabía ni siquiera dónde estaba. Y ese fue mi primer encuentro con jóvenes de este tipo que me hicieron ver la misericordia de Dios. Yo pensaba que era un hombre tremendamente pecador, pero cuando escuché la historia de estos chicos, yo dije, yo soy apenas un bebé de pecho, porque me daba cuenta que la misericordia de Dios es infinita. No importa lo que hayas hecho, lo que importa es tu arrepentimiento, lo que importa es darte cuenta que estás viviendo en pecado. Y Él se encarga de purificarte, Él se encarga de darte un camino diferente, un camino de salvación, un camino de amor, un camino de entrega, un camino de servicio. Y desde ese momento me dediqué al ministerio de liberación. Es el lugar donde encontré la gracia de Dios. He visto gente que se ha metido en sectas satánicas encubiertas como la Umbanda, la Macumba, el espiritismo, gente que han pactado con el diablo, que no podían ya ni siquiera decir el nombre de Jesús, pero sin embargo, con el tiempo, con la oración, volvieron a la casa del Padre. Y hace 27 años, por la gracia de Dios, me dedico a orar por gente que ha hecho algún pacto diabólico, alguien que se haya metido en el ocultismo. Y también hace 7 años aproximadamente me invitaron para ser parte de la pastoral del exorcismo que fue instituida por el Monseñor Mundo Valenzuela. Fuimos a Roma para hacer algunos cursos de exorcismo y liberación. Como yo soy laico, no puedo hacer exorcismo. Lo que hacíamos eran oraciones de liberación, oraciones sencillas, oraciones deprecativas o de ruego a Dios, que es justamente la gran diferencia con el exorcismo. El exorcismo es un sacramental de la Iglesia Católica que pueden realizar solamente los obispos y los sacerdotes autorizados previamente por los obispos, y se trata de una oración imprecativa, o sea, de órdenes directas al demonio. Por lo tanto, eso me ayudó también a ir escribiendo algunos libros. El primer libro que escribí se llama El poder de Dios sobre Satanás y tuvo bastante éxito, a pesar de que es un libro muy sencillo, que está al alcance de mucha gente. El segundo libro ya fue un poco más estudiado, se llama El Gran Engaño, y le dediqué a la nueva era. La nueva era es una corriente contracultural que va metiéndose en toda la esfera social y hasta incluso en ámbitos religiosos. Vienen con la idea de que uno puede rezar a Dios sin tener una religión. O sea, hablan de un Dios sin religión, hablan de espiritualidad y no de religiosidad, tratando de tener un Dios a su manera, un Dios gaseoso, un Dios panteísta. Por lo tanto, para mí fue algo que necesitaba ser descubierto, y después de varios años de estudio lancé ese libro que también están totalmente agotados. Tengo 6 libros muy sencillos, pero que son de mucha utilidad para la vida cristiana. El último libro que escribí se llama El Yoga, y ese libro trata de demostrar que el yoga tiene muchísimos elementos religiosos y que un católico antes de practicar debería de conocer. ¿Por qué el yoga se metió dentro del hinduismo? Porque justamente los sacerdotes del hinduismo vieron que tenía muchas cargas religiosas que podían ser útiles para el camino espiritual dentro del hinduismo. Desde la respiración, las posturas, el uso del mandala, del karma, toda esa enseñanza tiene elementos religiosos muy profundos del hinduismo, y eso hizo que yo tomara mi tiempo, vaya a los libros sagrados de la India, para poder demostrar que un católico no puede practicar tan fácilmente el yoga si realmente es católico. Y digo, ¿por qué ir a practicar una meditación que viene de Oriente cuando tenemos tanta riqueza dentro de nuestra Iglesia Católica? ¿Por qué si quiero paz voy a ir a buscar en el otro polo del mundo cuando yo tengo
la riqueza del católico en cada lugar donde se tiene una Eucaristía. ¿Por qué tengo que estar pidiendo ayuda a otras religiones o a cualquier método de meditación cuando los padres de la Iglesia nos dejaron tantas enseñanzas como para alcanzar una vida espiritual rica? Por lo tanto, queridos hermanos, con estos pequeños libros, lo que quise hacer es advertirle a todo católico que el mal no va a descansar hasta hacerte caer en alguna trampa. Por lo tanto, debemos volver a Cristo de manera seria, comprometida y servir a los demás. Él es el único camino, verdad y vida que existe. Él dijo claramente de que si nosotros no estábamos permaneciendo en Él, no íbamos a producir frutos. Para eso tenemos la Santa Madre Iglesia que nos enseña ese caminar. La Iglesia nos enseña que sin Cristo no tenemos salvación y que a través de la intercesión de la Virgen María podemos ser muy útiles a toda la Iglesia y a nuestra sociedad. La Virgen María es la Madre que siempre se preocupa para que sus hijos vuelvan a Cristo Jesús. Que Dios les bendiga. Pedimos la intercesión de nuestro Príncipe Celestial, San Miguel Arcángel, para la consagración de nuestros hogares. San Miguel Arcángel, que bendices y proteges las casas donde está expuesta y es honrada tu sagrada imagen. Te elegimos hoy y para siempre por protector de esta casa, y te pedimos que te dignes demostrar en ella tu poderoso auxilio, preservándola de las enfermedades, del fuego, del rayo, de las inundaciones, de los terremotos, de los ladrones, de las discordias y de los peligros de la guerra. Bendice y protege a las personas que aquí habitan y concédeles la paz, una gran fe, verdadero amor a Dios y al prójimo, paciencia en las penas, esperanza en la vida eterna, facilidades de trabajo, empleo y estudio, y la gracia de evitar los malos ejemplos, el vicio, el pecado, la condenación eterna y todas las demás desgracias y accidentes. Amén. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Hemos llegado al final del programa. ¿Verdad que te quedaste con las ganas de saber más de estos temas de los cuales nos habló el señor José Tomás? Y es verdaderamente así, todos esos temas son muy interesantes, que hacen mucho daño a nuestra vida, porque vamos buscando en el mundo soluciones y respuestas que no las vamos a encontrar. Todo lo contrario, todas esas búsquedas, todas esas acciones, malas acciones, que muchas veces realizamos por ignorancia, muchas veces sabiendo para qué, para tener soluciones rápidas a nuestros problemas, y muchas veces por curiosidad, por querer conocer más de lo que el mundo nos ofrece. Sin embargo, las consecuencias son terribles. Entonces, ¿qué mejor buscar en la palabra de Dios, que es tan extenso, que ahí tenemos la respuesta de todo y para todo, en la palabra de Dios? No buscar en otro lugar, no intentar llenar nuestros vacíos en otro lugar, sino tenemos todo en la palabra de Dios. Buscar ahí, sumergirnos ahí, en Dios nuestro Señor. Él es el que nos va a llenar el corazón, el alma de ese gozo que tenemos.
Pedimos la protección y la intercesión de nuestra Madre María para que ella nos cubra con su manto, para que nos proteja siempre de estas tentaciones y de estas cosas del mundo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Dios y la Virgen nos bendigan. Dejando huella.